Buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Hoy empezaremos nuestro primer ejercicio de la clase de dibujo de bidimensionalidad. El objetivo de esta primera clase es comprender el punto de fuga de dos puntos. Básicamente digamos que nos vamos a basar en el campo visual. Prácticamente podemos determinar que el campo visual que tiene los humanos está regido por una línea del horizonte, la cual generalmente se traza desde sus ojos, ¿no? Entonces digamos que prácticamente el primer ejercicio que vamos a desarrollar es un volumen de un cubo hecho a través de dos puntos de fuga. Entonces pues para este ejercicio digamos que algo que hay que tener claro es que digamos la perspectiva es un modo digamos teórico de ver en el cual la mayoría de elementos terminan por tener generalmente líneas de 90 o 45 grados que fugan hacia un diverso elemento. Generalmente, en el punto de fuga, siempre hay un observador. ¿Sí? Listo. Y ese observador, digamos, si lo estamos viendo desde arriba, o sea, si estuviéramos viendo, por ejemplo, una persona, pues en esta vista, por decirlo así, ¿no? Su cabello y demás. Si estuviéramos viendo una persona, esta persona estaría viendo en esta dirección, ¿no? Porque tiene dos ojos. Tenemos una vista estereoscópica. Listo, entonces este observador va a ver en dos direcciones, que sería en esta dirección y en esta dirección. Como les decía, eso debería ser trazado a 45 grados. Digamos que el que quiera puede usar regla. Yo pues no acostumbro a usar regla porque como digamos es un dibujo más artístico que arquitectónico, se puede hacer de un modo más libre. Generalmente el campo visual de los hombres, de los humanos, digamos a sus puntos de convergencia es de 5 metros. Generalmente es como el campo visual que uno tiene con los ojos. De resto ya uno necesita como desplazar los ojos, el cuello o demás partes para poder percibir las imágenes y a través de la persistencia retiniana construir como el escenario de 360 grados, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a considerar que tenemos un espacio acá de 5 metros. ¿Listo? Pues consideremos que tenemos un espacio de 5 metros. Entonces, ¿listo? Tendríamos 5 metros. Entonces, en el punto 3, en la tercera división, tendríamos que atravesar nuestra línea que debería ser proporcional a la cantidad que vemos en distancia, proporcional a la cantidad que veríamos en campo, que sería nuestra horizontal. ¿Listo? Entonces, esta medida la voy a transportar. Básicamente puedo usar el propio esfero para transportar la medida. Saber que acá... Pero recuerden que también el dibujo es un método de medidas, ¿no? Entonces pues cada uno de alguna manera va resolviendo cómo ver. ¿Listo? Entonces cuando hemos obtenido eso, recordemos que estamos en vista panorámica, ¿no? Porque también la perspectiva lo que permitió fue eso, como si tuviéramos planos, los planos a los que le llamaríamos caras, ¿sí? Una cara lateral, una cara frontal o una cara superior, una vista superior. Lo que nos permitiría la perspectiva es traducirlos a volumen por medio de la perspectiva. Entonces recordemos, ¿listo? Si atravesáramos nuestra línea de 45 grados, nuevamente retomando pues lo que les comentaba, cuando esto al volverse un sistema, pues se vuelve como un sistema racional, casi como una ciencia, ¿sí? Entonces, esto también es interesante, ¿no? Porque también es el dibujo visto un poco como ciencia, como intentando comprender cómo se visualiza la realidad. Entonces, suponiendo que vamos a hacer un cubo, ¿no? Recordemos que es un cubo. Entonces, prácticamente, en la división de la mitad, tendríamos la mitad de todo nuestro cuadrado, o sea, 45 grados de nuevo. Más o menos nos da por acá, y 45 grados más o menos nos vuelve a dar por acá. ¿Listo? Entonces recordemos que este es el objeto que está viendo nuestro observador. O sea, esta persona desde este punto está viendo este tipo de cubo, ¿no? Recordemos que estamos en vista panorámica. Entonces, a partir de ello, trazaríamos nuestra línea de referencia. Y les voy a mostrar qué es lo realmente importante. Esa sería nuestra línea de referencia.
Este sería nuestro vértice 2, nuestro vértice 3, 4 y 1, y nuestro observador. Y en teoría nuestros puntos de fuga, punto 1 y punto 2. Como estamos viendo en vista superior, lo que parece muy interesante la perspectiva es que da la oportunidad de traducir a una vista, aunque no sea del todo, digamos, realista, es muy próxima a cómo ven los ojos, que tiene que ver con la fuga. ¿Qué quiere decir la fuga? Que pues los objetos, en la medida que se alejan en su escala, se van haciendo más pequeños. O sea, el mismo objeto en una mayor distancia se va a hacer más pequeño que el mismo objeto visto a una corta distancia. Entonces, bueno, acá lo vimos en vista superior, acá vamos a pasar a vista frontal, ¿no? Si acá tenemos la persona en esta posición, en este punto, supongamos que vamos a tener un observador en esta posición. Digamos, podríamos suponer que vamos a tener un observador acá. ¿Listo? Vamos a tener un observador. Ok, bueno, podemos... Listo. Recuerden que en este punto nuestro observador va a ver desde su punto de vista. ¿Listo? Entonces, recordemos que esta la denominaríamos nuestra línea de horizonte. Entonces, la línea de horizonte, ¿qué nos permite volver a entender? Recordemos, si nuestro campo visual es alrededor de 4 y 5 metros, nuevamente, si proyectáramos esta línea, consideraríamos que por lo menos el elemento central debería ser un tercio más del cuerpo en altura, lo que nos permitiría visualizar. Por ende, dividiríamos nuevamente en 4 espacios. ¿Listo? Nuevamente, de la misma manera, las distancias deben ser proporcionales en su división. Y una vez dicho esto, nuestra línea de horizonte se transformaría en un punto de fuga y en nuestro segundo punto de fuga. Ok, ahora sí procederemos a a dibujar. Listo, jugamos lo mejor que podamos jugar. Recomiendo no usar regla, ¿no? En esta versión artística, ¿no? En otras versiones, pues no estaría mal si usan la regla. Otra cosa importante es que esta línea, sin importar, obviamente en campos visuales se está proyectando así, casi como si fuera una perspectiva cónica, pero sobre nuestra línea de referencia, de horizonte en este caso, es el punto real por el que estamos percibiendo determinadas consecuciones del cuadrado, ¿no? ¿Listo? Entonces básicamente, ya al finalizar, tendríamos nuestro primer cubo hecho por 2 puntos de fuga, ¿no? Otra cosa importante es esta, ¿no? Si tendiéramos otra línea, vamos en esta dirección y la volviéramos a cortar desde el otro punto, ¿no? Digamos acá y acá. Tuviéramos una elipse. Digamos, el foco de luz generalmente va a estar 2 veces más arriba de la altura convencional de nuestro campo visual. Entonces, digamos, acá tendríamos una altura, digamos, si trazáramos una imaginaria, ¿no? Pensando que es el sol, ¿no? Acá tendríamos otra. Digamos, si tuviéramos el sol ubicado acá, que esta sería la luz perfecta angular de 45 grados, que se da exactamente a las 9, bueno, para nosotros del Ecuador
se da normalmente a las 9 y a las 3. Tenemos el Sol en esa posición. Nuevamente 45 grados, recordándolo desde este punto, pasaríamos todos los ejes. Para dictaminar la cantidad de sombra que proyectaríamos, ¿no? Entonces vean, al trazar acá, ok, como resultado encontraríamos dos tipos de sombra, que sería la sombra proyectada y la sombra real. La sombra real es la sombra propia que se genera en el objeto. En estos casos, como lo estoy mostrando, sería esta, ¿no? Y generalmente encontramos otra sombra que, digamos, tiene, es la sombra que podemos ver que significaría la sombra proyectada. Aparte de ello encontramos otra sombra que sería la sombra reflejada. Bueno, lo primero que hacemos evidentemente es trazar nuestra línea, que sería la línea de horizonte. Hacemos una división en 5 puntos. Dice, la línea de referencia, o sea, digamos el piso, sería igual a 1,5 unidad de esa división que hemos hecho de 5 puntos. Y sobre la línea del horizonte vamos a tener una unidad más, ¿no? Pues generalmente es como nuestro campo visual, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho, pues trazamos los primeros puntos de fuga, que terminan por ser, pues, básicos. Si nos gusta, pues, de pronto limpiamos un poco, ¿no? Depende de qué método hayan hecho ustedes. En este caso, al yo tener que, pues, construir toda la escena, pues, entonces borré esas líneas, demás, ¿no? Digamos que ya llega un instante donde uno lo ha naturalizado y ni siquiera uno traza líneas, pero, pues, en este caso les tracé líneas como para que para ustedes fuera un poco más evidente. Entonces digamos que una vez que hayamos construido nuestro volumen inicial, que sería el cubo con nuestros dos puntos de fuga en modo correcto, vamos a proceder a hacer algo ya artístico, ¿no? Entonces, en este caso estoy intentando como proponer una clase de construcción. No puedo decir que sea realmente un edificio, sino estoy más bien jugando a perforar los planos de la estructura. Y bueno, después de ello pues se procede como a limpiar, en este caso, limpiar un poco las líneas, como pulir un poco la estructura, ¿sí? Definir de pronto cuáles son las líneas que yo quiero ver, las que me interesan ver y las que no me interesan ver. Y pues básicamente pues sigo adelante en el desarrollo del ejercicio. Como les digo, la idea es construir ya algo basado un poco en la imaginación. En este caso, entonces estoy como intentando hacer una clase como de estructura que puede ser un poco arquitectónica. Sí, incluso me gustaría, digamos, como si estuviéramos, ya pasáramos a un tipo de objetos, ¿no? Digamos, si uno proyectara otro tipo de objeto que saliera como si tuviera una clase de ala. Básicamente uno pues podría hacer eso, ¿no? Pero recuerden que, digamos, ya tracé, entonces parte de las líneas que están por debajo ya se han perdido un poco, ¿no? En este punto estoy pues procediendo a crear el foco. Sí, recuerden que el foco pues prácticamente termina siendo como si tuviéramos las 5 unidades que tuvimos en modo lateral, es como si las tuviéramos ahora en modo vertical. Entonces de ellas nuevamente recordemos, o sea, el mejor punto, digamos, del foco de la luz es a 45 grados, que es las 3 y las 9, ¿no?
Entonces una vez que hemos trazado ese foco, lo que hacemos es nuevamente generar como una clase de fuga desde ese punto sobre todas las aristas que nos encontremos en el objeto. Y eso pues prácticamente nos va a permitir construir la idea de la sombra, ¿no? De la proyección de la sombra, que una vez, o sea, primero transcribimos a 45 grados desde el foco y después del foco lo que hacemos es desde los puntos de fuga atravesar un lineamiento, ¿no? Y esos lineamientos son los que nos van a permitir construir la sombra. Entonces, muchas gracias chicos y que lo disfruten mucho.